Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión de lo que va a hablar va a ser de un artículo que me ha gustado sobre cómo disminuir la violencia callejera. En sí mismo el artículo se llamaba realmente la violencia juvenil, ya que pues, gran parte de la violencia callejera es juvenil, pero bueno, me ha parecido mejor llamarlo así y así tampoco me dice nada de si puede haber algún plagio o algo. Lo he encontrado interesante porque el abordaje que hace es muy diferente a los temas médicos habituales y es un poco lo que voy a intentar de explicar y luego os doy también mi opinión sobre las conclusiones. Bien, básicamente el fundamento en el que se basa este artículo es que querían estudiar un poco por qué había tanta violencia juvenil y si podían asociarlo a algún tipo de factor social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que partir es de que, pues, unas bandas imaginarias, aquí la banda de los calvos, que se lleva muy mal con la banda de los peludos y el problema es que pues bueno, tienden a insultarse por internet o lo que sean y al final pues en parques o en sitios o polígonos o donde sea, pues al final pues se ven, se agreden y al final pues acaban llegando al hospital, ¿no? Entonces, esto es al final pues puede ser como una especie de círculo vicioso y la idea de todo esto, de este artículo, es poder recoger de alguna manera medidas preventivas para intentar evitar todo esto, ¿no? Las medidas actuales, pues obviamente pasan por inicialmente curar, salvar la vida o lo que haga falta a los pues a quienes sufren la violencia, a los asaltados, ¿no? Hacer una valoración psicológica y psiquiátrica de estos pacientes, pues bueno, pueden tener trastorno de estrés postraumático, no es raro también que tengan pues algún que otro problema con el consumo de drogas. No es que las drogas en sí sean malas, sino que seguramente la forma en la que se toman, el ambiente en el que se toman, pues posiblemente no favorece la mejor que se tome la mejor de las decisiones, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. Pues bueno, el alcohol en un evento social familiar pues puede estar bien porque puede ayudar a que este sea el ambiente más distendido y que todo sea más divertido, ¿no? Más allá de los posibles efectos perjudiciales que puede tener su consumo excesivo o prolongado. Pero claro, si tú te vas a pelear con una banda y encima vas alcoholizado, pues lo más probable es que te vengas muy arriba y al final pues acabes provocando y hagas cosas que normalmente sobrio no harías, ¿no? Eh, y bueno, y otras cosas que se hacen son charlas motivacionales contra la violencia en este tipo de pacientes, pues bueno, para intentar sacarlos pues de este círculo vicioso en el que se encuentran metidos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, ellos vienen de estar en el bosque, en su libertad, de repente aparecen en un sitio muy, muy tranquilo, muy seguro, donde no se tienen que preocupar de tantas cosas y se les da el alta y vuelven, por decirlo así, a su libertad y a sus cosas, ¿no? Entonces, está claro que las medidas en el hospital son insuficientes. Y es un poco aquí donde nace la hipótesis de la que nace el artículo, ¿no? Es, hay que hacer más cosas porque, desde luego, con esto que estamos haciendo no llegamos. Bueno, esto que se me había olvidado. Entonces, esto me parece, bueno, esto son cosas del artículo que, bueno, simplemente es el condado este es un estudio americano, el condado que estudian, ¿no? Y básicamente lo que ven es dónde es el área que recoge ese hospital y dónde viven las personas que han sufrido un asalto. En el lado izquierdo, ese puntito es donde viven, los barrios en los que viven o los edificios en los que viven, y en la zona de la derecha pues básicamente lo que hablan ya son de clústeres, ¿no? Como de barrios o conjunto de calles, ¿no? En las que hay especial incidencia de este tipo de violencia, ¿no? Y yo creo que se puede ver claramente la correlación, y esta es un poco la idea del estudio. Entonces, la gracia es que viendo esto, lo que quieren hacer es un estudio de si hay algo que sea más predominante en este tipo de poblaciones, ¿no?
Entonces, básicamente lo que hacen es como un estudio de factores sociales. Normalmente no se estudian mucho los factores sociales en la medicina y yo creo que esto es una de las cosas que intento repetir mucho, y es que pues la salud, desde luego, no es solamente la enfermedad que uno tiene, sino que son muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues uno de estos, pues me gustó este estudio por esto, ¿no? Porque se hay que estudiar un poco los factores sociales que intervienen en la interacción con el hospital. Sobre estos factores sociales, igual que si fueran factores de riesgo como hipertensión, diabetes o qué, pues aplican métodos de regresión, ¿no? Para intentar hallar cuáles son los factores más relacionados con pues, acabar necesitando un hospital por haber tenido pues, un asalto, es decir, posiblemente pues, estar metido en temas de violencia callejera, bandas y demás. Con la regresión pues obtenemos los factores de riesgo sociales, como estábamos diciendo, y lo interesante de todo esto y aquí quizá hay un salto de conocimiento importante, porque lo que creemos encontrar son como obtención de las dianas sociales de tratamiento, es decir, dónde tenemos que actuar, ¿no? Al final este estudio lo que encuentra es como que hay 3 factores. Entonces, los factores que encuentra es pertenecer a una etnia, que de hecho lo encuentra como el factor más, o sea, el factor pronóstico más importante. Ellos hablan de 3, los latinos hispanos, hablan también de, como se dice aquí en España, los de color, los negros, que parece que no podemos decir nada, y los blancos, los blanquitos, los lechosos. Entonces, una de ellas es la que tiene, digamos, el impacto más fuerte en la regresión, es decir, como el factor de riesgo más potente, es decir, como el predictor más importante de que va a sufrir un asalto o seguramente también cometerlo. Luego, no tan importante es el desempleo, pero sí que vemos que es bastante más importante. Y por último se encuentra la pobreza, ¿no? Entonces nosotros podríamos pensar que ya que hemos localizado los problemas, pues es muy fácil la solución. Sobre pertenecer a una etnia no lo podemos hacer, pero sí que podemos tratar pues, el desempleo, y a la vez que tratamos el desempleo solucionaríamos la pobreza, ¿no? Entonces aquí pues el tratamiento sería muy fácil. Parece que reduciríamos la violencia si hacemos que estas personas, si les damos un trabajo, ¿no? Pudiera ser. Sin embargo, me gustaría comentarlo esto de manera un poco más detallada, ¿no? Ya que a mí todos estos aspectos sociales pues me recuerdan como un árbol, ¿no? Nosotros cuando vemos un árbol vemos lo que son pues el tronco, lo que son las ramas, lo que son las hojas, que es lo que se exterioriza, pero digamos no vemos las raíces de todo eso. Entonces yo personalmente no pienso que pertenecer a una etnia pues sea lo más significativo, ni mucho menos. Por curiosidad, ya si queréis, bueno, os lo digo, ¿no? La raza hispánica es la que salía, o sea, los latinos es lo que salían, o hispanoamericanos, o como lo queramos llamar, son los que salían más o sea, como el factor predictor más potente. Pero yo creo que esto no tiene mucho sentido, porque posiblemente o sea, aparte de que eso no se puede cambiar, no tenga que ver nada con eso. Y porque luego hay de todo, ¿no? Como en todo, y seguramente hace años pues serían las personas negras, y seguramente si mandas unos nazis a África sean los blancos, o sea que no tiene que ver tanto con la etnia, ¿no? Sino a lo mejor con otros valores culturales que tienen las personas. Sí que me parece interesante el tema del trabajo, ¿no? Y de la pobreza. Entonces, claro, yo lo que pienso es que aquí lo fácil, o lo que sería, o lo que se tiende a pensar es la respuesta fácil, ¿no? Que es, pues se les da un trabajo y ya está. Pero yo creo que eso es la consecuencia, no es la causa. Entonces, yo creo que el estar desempleado, o incluso, esto ya es más difícil, ¿no? Pero la pobreza, de alguna manera, podría ser lo que se exterioriza de una serie de hábitos, de formas de entender la vida, de valores, y eso yo creo que son las raíces, ¿no? Hay libros muy interesantes que estudian todas estas cosas, y por ejemplo hablan de, por ejemplo, cosas que a lo mejor llaman mucha atención,
cómo se ve una relación muy estrecha entre los permisos para abortar esto se vio en bandas de Brooklyn y, bueno, Brooklyn o de donde sea, en América del Norte, vieron que desde que empezó a permitirse el aborto, las familias de personas, esto lo estudiaron sobre todo en bandas de personas negras, lo que vieron es que conforme se permitió el aborto, empezó a disminuir la delincuencia. Tardó un tiempo, pero es cuando empezó a disminuir y nunca llegaron a entender muy bien más que más a largo plazo. Entonces lo que por ejemplo, y lo que se entendió es que, o como la forma de interpretarlo fue que las madres jóvenes podían abortar y no tener un hijo que era no deseado en ese momento y tenerlo más tardíamente. Entonces, parece que el hecho de tener un hijo no deseado inicialmente cuando eres muy joven es un factor favorecedor de violencia callejera. Luego también hay estudios muy bonitos de que uno de los factores predictores más importantes para salir de la pobreza, o que más que salir de la pobreza, que se relaciona con la riqueza, es los libros que se tienen en casa. Entonces, no es tanto que tú por tener muchos libros en casa uno pueda salir de la pobreza, ¿no? Es más bien que las personas cuyos padres han leído mucho, posiblemente sean personas mucho más educadas, mucho más cultas, que les permite ver la vida de otra manera, que les permite ver como las cosas un poco más con perspectiva y que cuando transmiten esos valores a sus hijos, pues esto hace que, digamos, pues tengan la suerte de que les están transmitiendo valores que han sido, por ejemplo, por decirlo así, desafiados por muchos libros, ¿no? Entonces, lo que yo creo que habría que preguntarse, y sobre todo este estudio que también es americano, que es uno de los países donde actualmente no se cubren los puestos de trabajo, hay que preguntarse por qué esta gente quiere estar desempleada. Porque seguro que hay casos de los que estos quieren estar desempleados. También es que es un libro que a mí me gustó mucho. Cuando estudiaban, hablaban con las personas pues de color, lo que hacían era preguntarles, porque había algunos que podían ir a la universidad y dice que no lo hacían porque eso les parecía cosa de blancos. O sea, que es muy curioso luego lo que es el mundo social y las relaciones sociales, que no siempre son tan fáciles de ver. Entonces, pues bueno, yo aquí dejo mis reflexiones. Creo que es interesante entender que hay factores sociales que desde luego juegan un papel importante, pero desde luego mi reflexión sobre todo es que no podemos llegar a una conclusión fácil, sencilla, de que todo se tiene que solucionar con lo que aparentemente parece que se tiene que solucionar, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay que escarbar más, ir a las raíces y entender que no todo lo que encontramos que está correlacionado, es decir, que aquí es lo que se ve, una regresión, lo correlacionado es inexplicablemente, inexorablemente la causa sin que se pueda dar otra explicación, especialmente en las ciencias sociales, o mal llamadas ciencias sociales, porque, bueno, aplican el método científico, pero ciencia, pues tampoco son. Bueno, esto ya es otro tema. Bueno, un saludo, espero que os haya gustado y nada, si os ha gustado, pues me lo podéis hacer saber de la manera que gustéis. Un saludo, hasta otra.